Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen los problemas que están relacionados con los sistemas de ecuaciones, concretamente los de las edades. Tengo dos ejemplos preparados, uno de ellos que están referidos con el pasado y otros que están referidos con el futuro. Así que no me enrollo más y empiezo con el primero. En este ejercicio, concretamente, lo que vamos a hacer es un problema de los que avanzamos en el tiempo. Nos dice una situación actual y una situación futura. Mirad lo que dice el enunciado. La edad de Yago más el doble de la edad de su hermana Carmen suman 44 años. Fijaros, eso es la situación actual. Y nos están dando dos nombres, Yago y Carmen, a los cuales yo les llamaré X e Y, ¿vale? Ya tenemos a Yago y a Carmen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una tabla, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña tabla en la cual lo que vamos a tener es la situación actual y el futuro, ¿vale? Porque en este caso vamos a tratar el futuro. Y nos dice, ¿cuál va a ser la edad actual de Yago? Pues X. ¿Y la de Carmen? Y la primera. Y la primera ecuación que tenemos que hacer es, siempre van a ir de punto a punto. Es decir, si leemos la primera línea hasta el primer punto, vamos a tener lo que está referido con la primera ecuación. Y dice, la edad de Yago, esa sería la actual, la edad de Yago, más el doble de la edad de Carmen, fijaros, la edad de Yago más el doble de la edad de Carmen, suman 44 años. Ya tenemos la primera, de punto a punto. Y nos dice la segunda. Cuando pasen 2 años, claro, tenemos en el futuro, y en el futuro lo que ha pasado de aquí a aquí es que han pasado 2 años. La edad de Yago se ha incrementado 2 años y la edad de Carmen también. Esta es la clave del ejercicio. Siempre que nos digan los años que han avanzado, la actual le sumamos la edad que nos digan. Y ahora nos dice, cuando pasen 2 años, la edad de Carmen, fijaros, nos dicen la edad de Carmen será, siempre que nos digan será es el igual, ¿vale? Y nos dice la edad de Carmen, Carmen era la Y. Dentro de 2 años, Carmen tiene Y más 2. Será el doble que la edad de Yago. Claro, la edad de Yago cuando pasen esos 2 años. Fijaros, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones por aquí planteado. ¿Veis qué fácil? De punto a punto y siempre el será es el igual. Ahora, ¿qué hago? Vamos a prepararlo, ¿no? Esta primera ya estaría por aquí. X más 2y es igual a 44. Y ahora vamos a preparar esta. Y más 2 es igual a 2x más 4. Perfecto. Pues ahora nos llevamos todo al primer miembro y se nos quedará X más 2y es igual a 44. Y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para que se queden en su columna. Este X pasa como restando menos 2X. Es igual a 4 menos 2. Se quedaría 2, ¿vale? Este pasa restando. Y 4 menos 2 se quedaría 2. Ejercicio súper fácil, que yo creo que lo más sencillo que podemos hacer es por sustitución. Y para hacer por sustitución, despejaríamos. Creo que es más fácil despejar la Y de aquí abajo y se nos va a quedar 2X más 2. Esto sería la edad de Carmen, que ya la tendríamos aquí. Y ahora donde hay Y en la primera, ponemos lo que vale. ¿Vale? Entonces, operamos esta ecuación de primer grado, que se nos quedará X más 4X más 4 es igual a 44. Y ahora 5X es igual a este 4 pasa restando, que se nos quedará 44 menos 4, que es 40. Y ya tendríamos que X es igual a 40 partido de 5, que es 8. Ya hemos sacado la edad de Yago. Yago tiene 8 años. ¿Y qué hago ahora? Ahora lo que hacemos es sacar la edad de Carmen. Así que Carmen, en este caso, será igual a 2 veces la edad de Yago, 2 por 8, más 2. Recordad que va antes la multiplicación que la suma. 2 por 8, 16. Y 2, 18.
Carmen acaba de cumplir la mayoría de edad. ¿Habéis visto qué fácil? Hacemos nuestra tabla con nuestro actual y nuestro futuro, ¿vale? Borro y vamos a por el siguiente ejemplo. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. En esta situación tenemos un problema en el cual tenemos algo que está relacionado con el pasado. Ahora veremos cómo lo vamos a hacer, pero básicamente vamos a hacer lo mismo, nuestra tabla y establecer nuestras ecuaciones. Fijaros, nos dice la edad de María más el doble de la de su sobrino David, así que ahora tenemos a María, que le vamos a dar la X, y a su sobrino David, que le vamos a dar la Y. ¿Vale? Recordamos, igual que antes, actual tendrá X e Y. Y ya podemos escribir la primera, ¿no? Dice la edad de María. La edad de María más el doble de la de su sobrino suman 120 años. Son mayores, por lo que podemos ver, ¿vale? Y nos dice ahora, hace 5 años, así que ahora vamos a tener el pasado. El tiempo hacia atrás, si os paráis a pensar, hace 5 años, tú tienes 5 años menos, pero tu tío o tu tía también tiene 5 años menos. Así que lo que hacemos ahora es, a la edad de María le quitamos 5 y a la edad de David le quitamos 5, ¿vale? Esto es lo que vamos a usar para la segunda y nos dice, hace 5 años, la edad de María era, cuando diga era, ponemos un igual, el triple que la edad de David. Y como antes, de punto a punto, un punto, una ecuación. Otro, de ese punto hasta el siguiente, otra ecuación. Fijaros, igual que antes, lo que pasa es que ahora, en vez de sumar, restamos. Esta la tendríamos ya, x más 2y es igual a 120, y ahora aquí lo que voy a hacer es preparar esto un poco. 3y menos 15, y ya lo dejamos perfecto para trabajarlo. Es igual a 120 y se nos va a quedar x menos 3y es igual a menos 5, pasa sumando, ¿vale? Menos 5 pasaría sumando y menos 15 más 5, menos 10. Creo que este lo vamos a hacer por igualación. Por ejemplo, tenemos ya muy fácil de despejar y así vemos dos métodos distintos. Tenemos muy fácil de despejar esta x, así que esta x se quedará 120 menos 2y y esta x se va a quedar como menos 10 más 3y. ¿Vale? Facilito. Así que ahora, como es por el método de igualación, esta x va a ser igual a esta, así que estos dos los vamos a igualar. 120 menos 2y es igual a menos 10 más 3y. Este que está restando pasaría sumando. 130 y este que está restando pasaría sumando. 2 y 3, 5. 5y. Así que en este caso la edad de David será este 5 que está multiplicando, pasa dividiendo. 130 partido de 5. Y 130 partido de 5 se nos queda que tiene 26 años. Pues vamos a ver cuántos años tiene ahora su tía. Para calcular la edad de su tía nos vendríamos, por ejemplo, pues a cualquiera, a esta que tenemos aquí, y nos dice que la edad de su tía María será 120 menos 2 por 26, ¿vale? 2 por y. Recordamos primero la multiplicación y se nos quedará 120 menos 2 por 26. La edad de su tía María es de 68 años. Y este sería 26 años. Ya tenemos aquí que su tía María se acaba de jubilar. ¿Habéis visto qué fácil? Muchísimo cuidado con ponerle a los dos si se suma o se resta. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!